El Palacio Real de Madrid es uno de los palacios más grandes del mundo, con una superficie de más de 135.000 metros cuadrados y más de 3.400 habitaciones. Además, es uno de los principales lugares turísticos de España y uno de los pocos palacios reales que aún se utilizan como residencia oficial del rey y la reina de España. El Palacio Real de Madrid se construyó en el siglo XVIII sobre el antiguo Alcázar de Madrid, que fue destruido por un incendio en 1734. Desde entonces, el palacio ha sido testigo de muchos momentos importantes de la historia de España, incluyendo la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil Española. Entre los tesoros que se pueden admirar en el Palacio Real de Madrid se encuentran una impresionante colección de tapices, obras de arte de algunos de los mejores artistas españoles, y una gran variedad de muebles y objetos decorativos de diferentes épocas. Además, el palacio cuenta con magníficos jardines y patios que han sido diseñados con una gran atención al detalle y que reflejan el gusto y la sofisticación de sus constructores. Las dos escaleras principales gemelas proyectadas por Sacchetti, la de la derecha para el rey y la de la izquierda para la reina, fueron una idea del marqués Scotti, aceptada en 1742. Los escalones, fabricados en mármol de San Pablo, Toledo, están labrados cada uno en una sola pieza de 5 metros de longitud y escasa altura, teniendo por tanto un ascenso poco pronunciado. En el plano decorativo destacan, la balaustrada de los dos tramos superiores se adorna con sendos leones de mármol, esculpidos por Felipe de Castro y Roberto Michel. Los 4 grandes jarrones de mármol blanco de Carrara con bajorrelieves de caza y trofeos alegóricos, la bóveda está decorada con ricos estucos blancos y dorados y el triunfo de la religión y de la iglesia, hermoso fresco de Corrado Jacinto, pintor que fue mandado llamar por Fernando VI. La estancia se ilumina por 4 grandes farolas de estilo imperio parcialmente doradas. El Salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid fue realizado durante el reinado de Carlos III y está considerado uno de los más hermosos salones del palacio. Ha llegado hasta nuestros días prácticamente sin ningún retoque. Por diferentes motivos se tardaron alrededor de 50 años en la conclusión del programa decorativo. Era el lugar donde el rey se vestía en presencia de la corte, según la costumbre de la época. Su decoración, realizada por Matías Gasparini, presenta grandes originalidades del tipo chinoiserie en estilo rococó. Cabe destacar el reloj situado sobre la chimenea, obra del relojero suizo Pierre-Jacques Droz, con autómatas vestidos a la moda del siglo XVIII que bailan cuando, al dar las horas, un pastor sentado toca la flauta. En la esfera del reloj puede leerse Jacques Droz à la Chaus de Fonts en Suisse. Gasparini, como pintor de cámara de Carlos III, diseñó todos y cada uno de los elementos de este salón, el suelo de mármoles, la bóveda de estuco, la colgadura bordada en seda e hilos de oro y plata y los muebles de maderas preciosas y bronce. En fecha reciente, la seda de las paredes hubo de sustituirse por su mal estado, si bien sus bordados se cosieron laboriosamente sobre el nuevo tejido. De la época de Carlos IV son las consolas del taller real y los candelabros franceses en porcelana y bronce. La soberbia lámpara es la de mayor contenido simbólico entre las numerosas encargadas por Fernando VII, y la mesa pertenece ya al periodo isabelino, habiendo sido diseñada y realizada en Roma. Alfonso XII hizo restaurar esta sala en 1879 y desde entonces se encuentran guardadas las cortinas, igualmente bordadas, que cubrían puertas y ventanas. 3 pequeñas habitaciones inmediatas que no se visitan fueron los despachos de Carlos III, llamados gabinetes de maderas de Indias a causa de la rica decoración de marquetería en maderas preciosas dirigida igualmente por Gasparini y que luego fue desmontada e instalada en otras salas del palacio. El Salón del Trono es una de las estancias principales del Palacio Real de Madrid. Su nombre se debe a que en él se ubica el trono oficial del rey de España y el de su consorte, desde donde en su origen daban audiencia y celebraban actos solemnes. En la actualidad la sala acoge la celebración de actos oficiales, aunque los reyes ya no ocupan el trono, que se mantiene exclusivamente como elemento en el que reside simbólicamente la soberanía del pueblo español. El salón está presidido por 2 tronos que son copia exacta del trono de la época de Carlos III. Las paredes están tapizadas en terciopelo rojo de Génova con orlas de estilo rococó de plata dorada bordadas en Nápoles. Debido a su deterioro, el terciopelo fue reemplazado recientemente, cosiendo sobre el nuevo las orlas de plata originales.
A ambos lados del trono se sitúan 4 leones de bronce dorado. Estos últimos, cada uno de los cuales apoya una garra sobre una bola de caliza de color rojizo, fueron encargados por Velázquez durante su segundo viaje a Italia para decorar el Salón de los Espejos del antiguo Real Alcázar de Madrid, dado que a su cargo de pintor de cámara unía el de aposentador real. Decoran el salón 12 consolas doradas de estilo rococó acompañadas por otros tantos espejos hechos en Italia, si bien las mencionadas consolas y los marcos de los espejos se terminaron de montar en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Tanto los espejos como las consolas presentan diferente diseño dentro de una unidad de trazado. Fueron diseñadas por Ventura Rodríguez para ocupar el mismo lugar donde hoy en día siguen colocadas. Representan, junto a los espejos, las 4 estaciones del año, los 4 elementos y los 4 continentes conocidos hasta aquel momento. Otras piezas importantes son las estatuas, algunas de ellas realizadas en Roma por discípulos de Bernini y traídas por Velázquez por encargo de Felipe IV. Las lámparas que iluminan el salón datan de la época de Carlos III, fueron realizadas en plata y adornadas con cuentas de cristal de roca tallado engarzadas en hilo de plata. En la bóveda destaca la alegoría pintada por Tiepolo en 1764 y que representa la grandeza de la monarquía española. Es uno de los puntos más interesantes, desde el punto de vista arquitectónico, de todo el palacio. Situada en el centro del lado norte de la planta principal del palacio, tiene su acceso desde la galería que rodea el patio central. La capilla fue realizada entre 1750 y 1759. La planta es de tipo central o elíptica, estando coronada por una cúpula de media naranja. A cada uno de los ángulos que describen la planta, salvo el atrio, que presenta pilastras negras que imitan el mármol, se encuentra adosada una columna de mármol negro, hasta un total de 16, de una sola pieza. Estas columnas están coronadas con capiteles en estuco dorado. Interior. La distribución de la capilla es clásica. Al este se sitúa el altar mayor, de mármol. Al norte el altar del Evangelio, al oeste el órgano y el atrio es el vestíbulo. Los asientos reales se hallan en el lado norte, próximo al altar mayor, que está a su derecha. El pintor Corrado Jacinto fue encomendado para diseñar y dirigir los trabajos de la decoración de la capilla real y él mismo pintó los frescos tanto del atrio, Santiago en la batalla de Clavijo, como en la cúpula central, la coronación de la Virgen, los 4 santos españoles de las Pequinas, San Leandro, San Hermenegildo, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, y en la tribuna del coro, una alegoría de la religión. Las esculturas en yeso de los evangelistas, de tamaño mayor del natural, situadas en el atrio, son obra de José Ginés, y los ángeles del tambor fueron realizados por Felipe de Castro. La capilla presenta 2 altares. Sobre el altar mayor hay un cuadro del arcángel San Miguel triunfando sobre los demonios, de Bayeu, según original perdido de Luca Giordano, y un tabernáculo de bronce dorado y piedras duras, obra de Domenichino Montini, 1619. En el altar del Evangelio, el cuadro de la Anunciación, obra postrera de Meng, flanqueado por estatuas modernas de mármol del corazón de Jesús y de María, de la mano de Juan Sansó. El dosel y los sillones de los soberanos son de la época de Fernando VI y fueron realizados en raso blanco con bordados de plata y sedas de colores. El órgano, construido en 1778 por el mallorquín Jorge Bosch, está considerado como una auténtica obra maestra y conserva aún hoy su perfecta sonoridad. Se conservan en la capilla los restos de San Félix, el cual está representado en una figura de cera dentro de un nicho acristalado. En tiempos recientes la capilla real ha sido utilizada para funerales de la familia real española, sirviendo como capilla ardiente en abril de 1993 para Juan de Borbón, conde de Barcelona, y en enero de 2000 para María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona. En noviembre de 2000 se celebró un Te Deum en esta capilla para conmemorar el 25 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. El Salón de Alabarderos del Palacio Real de Madrid fue concebido por Juan Bautista Sacchetti como salón de baile o comedor de gala, pero el rey Carlos III lo convirtió en salón de los guardias que custodiaban el recinto. La decoración está basada en un sencillo orden de pilastras toscanas y ramas de laurel hechas en estuco. Fue objeto de varias reformas, la primera de ellas en 1857 y continuada en 1880. Destacan sobremanera los frescos que adornan sus muros.
Giovanni Battista Tiepolo fue el encargado de decorar la estancia, realizando varias pinturas de carácter mitológico: Eneas conducido al templo de la inmortalidad por sus virtudes y victorias, Venus encomendando a Vulcano que forje las armas para Eneas, temas que parecen aludir a la función militar del espacio pero también a la figura de Carlos III como guerrero victorioso y a su madre Isabel Farnesio como reina prudente y protectora. En las paredes se exhiben tapices de la serie Historia de José, David y Salomón según cartones de Jacinto y José del Castillo, que unas veces realizaron obra original y otras copiaron pinturas de Luca Giordano y Solimena, realizados por la Real Fábrica de Tapices, tibores de porcelana china del siglo XVIII y piezas de porcelana de la manufactura de Sèvres. Desde 2015 se expone en este salón el cuadro La familia de Juan Carlos I, pintado entre 1993 y 2014 por Antonio López García. El gran salón para bailes y comidas de gala es el salón de los grandes eventos y hoy, de cenas de Estado. Sorprende por su longitud, ya que es el resultado de la unión de los tres centrales de la fachada de poniente. Con la restauración borbónica tras la Primera República, Alfonso XII buscaba dotar al palacio de un gran salón donde se pudieran celebrar banquetes y bailes de gala con más de un centenar de invitados. Por tanto, en 1879 encargó a su arquitecto José II de Lema que uniese tres salas de manera que tanto la estructura como la decoración de las bóvedas permaneciesen casi intactas. Las obras no finalizaron hasta 1885. La decoración de las bóvedas es del siglo XVIII, mientras que en los muros la influencia del gusto neobarroco francés contemporáneo es evidente no solo en el diseño, sino en los materiales empleados, pues las columnas son de mármol de Bagnères y la mayor parte de la ornamentación de bronce se realizó en París, incluyendo las 15 arañas y los 10 apliques. También son parisinas las 144 sillas que acogen a los comensales cuando se alcanza la máxima concurrencia. La mesa se ideó como un armazón funcional sin valor decorativo, desmontable para ser retirado cuando la estancia fuera transformada en salón de bailes. En cuanto a la decoración de las paredes, se optó por una solución muy propia del gusto historicista de la época, cubriendo los espacios libres con tapices de la colección real. Completan la decoración del salón alfonsino 12 grandes tibores chinos del siglo XVIII y varios jarrones monumentales franceses del siglo XIX. La presencia de la obra de Goya y el sentido de conjunto conferían a este salón una importancia extraordinaria. Se debe a Francisco Bayo el fresco en la última bóveda, que correspondía a la tercera antecámara o pieza de comer y besamanos de la reina, y representa a Boabdil entregando las llaves de Granada a los reyes católicos. La armería en 1893 se instaló en el edificio en el que se encuentra hoy en día y que se construyó expresamente para este fin. La colección reúne las armas personales de los reyes de España, y además alberga trofeos militares y presentes diplomáticos, que se mezclan entre tapices, cuadros y otras obras de arte. Dentro de las piezas más destacables de la colección destaca la armadura y aperos completos que el emperador Carlos V empleó en la batalla de Mulver, y con los cuales fue retratado por Tiziano en el conocido retrato ecuestre custodiado en el Museo del Prado. La Plaza de Oriente alberga una colección escultórica de 20 reyes españoles, correspondientes a 5 visigodos y a 15 monarcas de los primeros reinos cristianos de la Reconquista. Estas estatuas, realizadas en piedra caliza, se distribuyen en 2 hileras, que surcan el recinto en dirección este-oeste. Esta plaza monumental alberga diferentes jardines histórico-artísticos. Y la importante colección escultórica, en la que destaca especialmente, en el centro de la misma, la efigie de Felipe IV, obra del siglo XVII de Pietro Tacca, considerada como la primera estatua ecuestre del mundo sujetada únicamente por las patas traseras del caballo.